Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias, Señor Padre. Te damos gracias, Señor Dios mío, por esta palabra, Señor Dios mío, que nos has dado, Señor, para esta tarde, Señor. Yo sé que tu palabra ya es bendita, Señor. Solo te pido, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, hables a nuestro corazón, hables conforme a tu gracia y misericordia, Señor, conforme al favor, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, háblanos, recuérdanos, Señor, rectifica, Señor, si hay cosas que tienes que corregir en nuestra vida, por favor, te lo pedimos. Usa mis labios, Señor, usa mi vida, Señor, que me haga a un lado humanamente, Señor, y creo, Señor, que tú, Padre Santo, hablas, Señor, a través de mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Amén, hermanos. Fíjese, hermano, que una de las cosas que estamos pasando en los últimos tiempos son cosas terribles, amén. Son señales de que Cristo viene, amén. Son señales de que el Señor ya viene, de que si hay algo que el Señor, hermano, que ha pospuesto, por la razón por la cual ha pospuesto su venida, hermano, es porque dice la palabra que necesitan ser muchos, entrar al arrepentimiento hasta el último, hermano, que entre, hermano, a la salvación. Amén. Y de algo la iglesia, hermano, tiene que tener una certeza, mis hermanos, es de que somos salvos. Amén. Pero, hermano, muchas veces se nos ha olvidado qué es o por qué, hermanos, estamos en este lugar. Amén. Y no hacemos énfasis, y se nos olvida, hermano, llámese por cualquier circunstancia, los problemas, las circunstancias que pasamos, amén. Todo este caminar que como hijos de Dios se nos va presentando, mis hermanos. Pero quiero el día de hoy hablarle o hacerle recordar a mis hermanos acerca de la salvación. Si yo le pregunto a mis hermanos, ¿usted es salvo? Amén. Y los que no contestaron, ¿usted es salvo? Mira, hermano, algo que tenemos que tener la certeza, la seguridad, hermanos, para estos tiempos es que somos salvos. Si algo quiere quitarle al enemigo de su mente y de su corazón, es eso. Es la salvación, es la convicción del sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida. Amén. Si hay algo que quiere traer el enemigo y que está bombardeando a la iglesia, mis hermanos, es la salvación. Amén. Que usted dude, que usted piense, que usted tenga, hermano, en poco, muchas veces menospreciamos la salvación. Amén. Muchas veces lo pasamos, hermano, como un término nada más. Amén. Le decía yo, ¿usted es salvo? Si usted me respondió que sí, hermano, yo le creo. Si usted me responde que sí, hermano, yo entiendo que usted sabe el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que estar, hermano, absolutamente, diga conmigo, absolutamente convencida de que somos salvos. Amén. A veces, hermano, se nos presentan problemas, circunstancias difíciles. A veces, hermano, por ahí vienen problemas que nos dejan, hermano, como en un estado de shock. Amén. Que no sabe uno si es o no es. Que no sabe uno si es para atrás o para adelante. Amén. Pero, hermano, el día de hoy el Señor me ponía en el corazón recordarle el por qué usted está aquí. El por qué usted, hermano, ha llegado a obtener la salvación. Amén. Yo quiero recordarle, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y quiero que vayamos Hechos 4:12. Quiero abrir con ese versículo, porque es muy importante. Para esto, hermano, fíjese lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado
a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es, hermano, el Señor Jesucristo. Amén. La religión dice que hay otros nombres, que hay alguien más. La religión dice, hermano, que hay que hay otra forma de salvación, pero la Biblia me dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Amén? Si algo tiene que estar convencido usted es que el Señor Jesucristo, hermano, ya le ha dado la salvación. Amén. Y que no hay nada, hermano, bajo del cielo que nos pueda hacer salvos, por lo cual podamos llegar a ser salvos. Pero a veces la iglesia de Cristo, hermano, olvida esa parte. Ha olvidado, hermano. Entonces, para entender, hermanos, que la salvación viene por el Señor, tenemos que saber que la salvación en nuestra vida, hermano, no es por medio de quién, de hombres. Que no es por medio de hombres, que no es por medio, hermano, que no es por todas las obras caritativas que yo pudiera hacer durante mi vida. Amén. Porque dice la palabra que no es por obras. Amén. Que no es por obras para que nadie pueda gloriarse. Porque entonces, hermano, imagínense los multimillonarios que cada año donan millones y millones. Estaríamos en una desventaja, ¿o no? Porque piensas que sus obras caritativas, porque piensan que con hacer, hermano, obras de beneficencia, con eso ya se va a ganar la salvación. Y la salvación viene, hermano, a través de Jesucristo. La salvación que hemos obtenido usted y yo, mis hermanos, es a través de Jesucristo. Y quiero que, hermano, que profundicemos en esta palabra. Y solo le voy a dar 3 palabras, mi hermano, en el griego de lo que significa salvación. Amén. Si usted la puede ver y si no se la graba, yo le aconsejo que le tome foto por si lo quiere estudiar en casa. Amén. Amén. Apolutrosis. Amén. Perdone mi griego, hermanos. Amén. Es de un compuesto, hermano, de redención en pleno. Es figurativamente librarse. Amén. Específicamente una salvación cristiana. Amén. Eso es por medio de Cristo Jesús, hermano. Amén. Sus sinónimos son redención, remisión y también, hermano, es un rescate. Apolutrosis, hermano. Amén. Apolutrosis. También está otra palabra. Son 2 palabras, hermano, que es soteria. Amén. Y es el rescate o seguridad físicamente o moralmente. Salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad y también, hermano, es dar. Me llama la atención, hermano, que esta palabra, hermano, habla de una liberación. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, llegamos, ¿cómo llegamos a los pies de Cristo? ¿Cómo estábamos en el mundo? Estábamos encadenados. Amén. Mire, si nos podemos analizar cada una de esas palabras, por lo menos salud. ¿Estábamos enfermos? En nuestra alma, en nuestro espíritu. Hacíamos cosas que no debíamos. La salvación nos trajo salud. Liberación, hermano, libertad, hermano. Amén. La salvación, hermano, nos da libertad. Amén. Nosotros, cada uno, hermano, tiene que tener la seguridad de que es salvo. Amén. Y no se trata solamente de decir sí soy salvo. Amén. Porque yo estoy de acuerdo que usted me diga sí soy salvo, pero usted tiene que tener una certeza en el corazón, un convencimiento pleno que como ha estado viviendo su vida, amén, que como ha estado viviendo su caminar en Cristo Jesús, a partir de que usted ha aceptado al Señor Jesucristo, la salvación está en usted. Amén. Hablar de seguridad. Vamos a hablar de la seguridad, hermano,
la seguridad de la salvación. Amén. Al hablar de seguridad de la salvación se está haciendo referencia, hermano, al hecho de que una persona, amén, al momento de invitar al Señor Jesucristo a entrar a su corazón y aceptarle como Señor y Salvador personal, debe tener la certeza que efectivamente Cristo está en su corazón. Que efectivamente Cristo está en su corazón. Entonces, hermanos, la seguridad de la salvación, hermano, no es otra cosa más que tener la certeza de que Cristo está en mi corazón. Es importante saber qué hay en nuestro corazón. Es importante, hermano, recordar, amén, no de una manera, como una manera simple de decir, sí, tengo a Cristo en mi corazón, sino ver que verdaderamente Cristo está viviendo en mi corazón, que lo que yo tengo en mi corazón efectivamente, hermano, es la salvación que Dios ya me ha regalado, que el Señor ya me ha dado, hermanos. Amén. Para esto, mis hermanos, tenemos que tener claro, le decía yo, que la salvación no depende de los hombres. Amén. La salvación no depende de que yo le diga a usted, eres salvo, simplemente por el hecho de que a mí se me ocurrió, o que yo voy a hacer algo para que usted sea salvo. Perdónenme, hermanos, los hombres no salvan a los hombres. La salvación no viene, amén, la salvación no viene de parte de los hombres. Ese es el primer punto que usted tiene que tener claro, que la salvación, hermano, que usted tiene en su corazón, que usted tiene la certeza de que es salvo, no ha venido de los hombres, ha venido de parte de Dios, aquel que te formó, aquel que te vio desde el vientre de tu madre, aquel que sabía con todas las características que ibas a venir a esta tierra. Amén. Ese mismo Dios es el que da a nuestra vida la oportunidad de ser salvos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Cuál es nuestra naturaleza, hermanos? La naturaleza del hombre es pecaminosa. Terrenalmente hablando es pecaminosa, mis hermanos. Muchas veces, hermanos, nos cuesta reconocer nuestros errores. Muchas veces nos cuesta reconocer las cosas que, hermanos, muchas veces están en mi corazón y que no es Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso es la importancia, hermano, de remarcarle que en estos últimos tiempos, porque ya nos vamos, hermano, la iglesia ya se va. Amén. Que en estos últimos tiempos usted no tiene que perder de vista la salvación. Que en estos últimos tiempos, si el enemigo le ha querido poner dardos en la mente, si el enemigo le ha querido acusar, si el enemigo le ha querido, hermano, hacer dudar acerca de esa salvación, hoy quiero recordarle, hermano, en Cristo, que Dios, que el Señor, el mismo Señor, ¿sabe qué? Vino a esta tierra, se humilló, se hizo forma de hombre, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Para qué? Para darnos salvación. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. La seguridad de la salvación, hermanos, se lo puse ahí en amarillo, no depende del creyente, del ser humano, mis hermanos. Amén. No depende de que si yo me creo salvo, de que si yo creo que por aquella persona voy a ser salvo. No, la salvación, hermano, usted va a ver porque, y se lo puse, hermano, se lo fui desglosando, hermano, para que usted vaya viendo. La salvación no depende, hermano, de lo que somos. Amén. Como punto número uno, como no sino la seguridad de la salvación no depende del creyente. No depende, eso quiere decir, hermano, que no depende de lo que somos. Amén. ¿Qué somos, hermano?
¿Qué somos? Somos carne, somos seres humanos. Somos, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Y en cada una de las áreas, hermano, que estamos, batallamos. Batallamos como carne. Nuestra alma tiene una batalla todos los días, mis hermanos. Y el espíritu, hermano, muchas veces está dispuesto, pero la carne no quiere. Mira, hermano, si dependiera de nosotros, hermano, quizás nadie sería salvo. Amén. Si fuera algo que la salvación naciera del favor de los hombres, mis hermanos, no estaríamos aquí. Isaías 40:17 dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serían estimadas en menos que nada. Fíjense lo que está hablando, hermanos. Y lo que no es. Amén. ¿Cómo compara las naciones, hermano? Como nada. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, mis hermanos. Amén. O sea que ahorita, hermanos, todo el orgullo que pudiera tener una nación delante de Dios es nada. Amén. Esa es naturaleza humana. El orgullo de los hombres muchas veces va a querer siempre resaltar. Y muchas veces eso es lo que le ha impedido, hermano, lo que le ha impedido al hombre acercarse a Dios. Que el orgullo, que la arrogancia, el creerse más que todos. Pero mire cómo lo mira el Señor. Como nada delante de él. No depende de lo que somos. La salvación, hermano, no depende de lo que somos. ¿Qué somos? Somos seres humanos con deficiencias. Amén. Con cosas que arreglar aún. Con situaciones que aún necesita el Señor trabajar en nuestra vida. Amén. No depende de lo que somos. Pero ¿sabe qué, hermano? Tampoco, hermano, la salvación depende de lo que tenemos. Amén. Le ponía el ejemplo, hermano, de que los ricos que donan mucho, muchas veces piensan que es por todo su dinero que dan, es que van a llegar a la salvación. Amén. Y no es así, no depende de lo que tenemos. Mateo 16:26. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. No depende de lo que tenemos, hermano. Nada de lo que tenemos físicamente, hermano, se puede se puede dar para comprar una salvación. Amén. Puede darme la cantidad que usted quiera y decir: con esta yo compro mi salvación. No. ¿Qué es lo que está en juego en la salvación, mis hermanos? ¿Qué es lo que se pone en juego en la salvación? El alma. El alma. Y lo que dice ahí: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Amén. No podemos pagar con nada, mis hermanos. No hay una cantidad. No hay un valor económico para decir: si te doy esto, yo quiero que salves mi alma. No, no es así, mis hermanos. O sea, la salvación no depende de lo que tenemos físicamente. No depende de las posesiones materiales. Eso es glorioso del Señor, porque ¿sabe qué? Le decía: si no, los ricos, hermanos, irían al frente. La gente multimillonaria, la gente que tiene mucha plata. ¿Amén? Ellos podrían decir: bueno, yo voy a comprar mi salvación primero porque aquellos no tienen. Y estarían equivocados. Amén. La salvación, hermano, no depende de lo que tenemos, hermano. Todo lo que, hermano, dice ahí: pues qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma. ¿Sabe que mucha gente, hermano, no se acerca a los pies de Cristo por todo lo que piensan que están haciendo en esta tierra?
Amén. Piensan que la plata, piensan que tener muchas posesiones, que el tener muchas cosas materiales, eso, hermano, los va a satisfacer espiritualmente. Y eso no es así. Eso no es así. Amén. La salvación no depende de lo que físicamente tengamos, hermano. Siguiente. La salvación, hermano, no depende de lo que sentimos. Amén. Tampoco, hermano, depende de los sentimientos. Jeremías, la Biblia de las Américas, Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón, hermano. Ahí son los sentimientos. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Amén. No es, ni siquiera es porque yo sienta que soy salvo, o porque yo me quiero sentir que soy salvo, o que yo tengo los mejores sentimientos para ser salvo, o las mejores emociones, o la mejor obra de caridad, o ser muy bueno con los demás. No, no es así. No depende de lo que sentimos. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Son los sentimientos, son las emociones que muchas veces están en el alma, están en nuestro corazón. Y creemos que por tener buenos sentimientos, que por tener buenas obras, que por tener, hermanos, que por no meterme con nadie, yo ya soy salvo, ya me estoy ganando el cielo. Y no es así. No es así. Amén. Tenemos que ubicarnos, y la iglesia de Cristo, hermano, tiene que tener los pies sobre la tierra y entender que no depende de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que yo siento para ser salvo. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Sabe qué, hermano? La seguridad de la salvación solo depende de Dios. Y eso, hermano, lléveselo si lo quiere anotar. La seguridad de la salvación, la seguridad de ser salvo, solo depende de Dios. Amén. La seguridad solo depende de Dios. Amén. ¿Y esto por qué? Amén. La Biblia nos dice, le voy a dar unos versículos. ¿Por qué depende de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué depende de Dios? Fíjese lo que dice ahí. Dice: su Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta de redención. Amén. ¿Se recuerdan las palabras sinónimas que veíamos acerca de la salvación? Amén. Redención es salvación. Amén. Su Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta de redención. Amén. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De dónde? Del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero de Dios? Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la salvación depende del Señor? Depende de Dios. Y quiero darle otro texto. Juan 1, primera de Juan 2, 1 al 2 dice: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, mis hermanos. ¿Quién? Nuevamente, ¿quién, hermanos? Jesucristo. Amén. Jesucristo, hermano, el justo, dice ahí. Jesucristo el justo. Amén. Depende de Dios la salvación, mis hermanos. No es porque yo me sienta salvo o simplemente es una frase. Hermano, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano, es el único sacrificio que podemos aceptar, que Dios pudo aceptar para obtener, para que este mundo tenga salvación.
Amén. Es por medio de Jesucristo que, hermanos, nos llegamos a Dios. Amén. Tenemos abogado para con el Padre. ¿Por qué, hermano, la salvación depende de Dios? Nuevamente, les voy a poner otro ejemplo. Porque Dios, hermano, porque Dios por naturaleza es fiel. Amén. Porque Dios por naturaleza es fiel, dice. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos hemos fallado, hermanos? Amén. Amén. Él es el único que permanece fiel. Amén. Hemos fallado, quizás, hermano, hemos hecho cosas que no agradan al Señor. Pero dice ahí, dice que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué dice a sí mismo? ¿Qué somos nosotros, hermano? El cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él no puede negar su fidelidad a sí mismo. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermano, por naturaleza divina, por la naturaleza de Dios, la fidelidad de Él es inquebrantable. Por eso es que la salvación depende de Él nada más. Por eso es que la fidelidad de Dios, hermano, nos lleva a un progreso continuo para encontrar nosotros redención en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan. ¿A dónde? ¿A dónde nos acercamos nosotros, mis hermanos? A Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eso es glorioso, mis hermanos. El único medio para acercarnos a Dios es Cristo Jesús. El único medio, mira, hermano, nosotros con nuestras flaquezas, con todo lo que tenemos, hermano, por corregir y que el Señor nos siga corrigiendo, el único medio para acercarnos a Dios es Jesucristo. El único medio para obtener salvación es Jesucristo. Amén. Él, hermano, intercede, según Hebreos, intercede perpetuamente por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué haría usted si ve a alguien fallar una y otra y otra y otra? Y ya me voy a pasar de otras, ¿verdad? Pero usted estaría intercediendo perpetuamente por esa persona. Como seres humanos, mis hermanos, no tenemos esa capacidad. Como seres humanos no tenemos esa capacidad. Amén. Ok, fallaste, intercedo. Y nuevamente, tenemos un límite. Como seres humanos somos seres limitados hasta en ese aspecto, mis hermanos. Amén. Por eso es que Cristo Jesús es el Salvador, hermano, es el camino para llegar a Dios. Amén. Cuando Dios, hermano, nos habla de que Él es el camino, tenemos que entender que el medio, hermano, para que usó el Señor para salvar a esta humanidad ha sido su Hijo. ¿Quién da a su Hijo para salvar a otro? Amén. ¿Quién da a su propio Hijo para salvar a otro? No tenemos la capacidad. No tendríamos nunca la capacidad como seres humanos, mis hermanos. ¿Por qué la salvación depende del Señor? Porque tenemos, hermano, el sello
por el sello del Espíritu Santo. Amén. Efesios, Reina Valera 60, Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Usted ha escuchado la palabra de verdad? Amén. ¿Usted ha escuchado la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Se lo puse en amarillo. Y habiendo creído en él, ¿qué dice que fuimos? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ya el Señor, mire, cuando nosotros llegamos a la salvación y escuchamos el evangelio, dice ahí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Amén. Uno es oído y otro es creído en él. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Dios, hermano, nos ha dado, ¿sabe qué? Nos ha dado una garantía anticipada. Amén. ¿Se alegra por eso? O sea, no es de que si vamos a ver si te sello, vamos a ver si te salvo, vamos a ver. No, dice que ya el Señor nos ha dado una garantía. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, una garantía anticipada de salvación eterna. Amén. Una garantía anticipada de salvación eterna, al que provee de seguridad de esta promesa, hermano. ¿Sabe quién es? ¿Quién es el que le da la seguridad de la promesa de la salvación? Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. El Espíritu Santo nos da la certeza, la seguridad, la garantía de que algún día, hermano, vamos a estar allá. Ese es el sello, ese es el que dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Es un sello, es una garantía. Amén. Amén. Se alegra por eso. No lo veo muy alegre, mis hermanos, pero por eso estamos recordando, hermano, la salvación. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y nótese que está con E mayúscula. Amén. No está hablando del Espíritu del hombre, sino del Espíritu de Dios. E mayúscula. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Se da cuenta? En Efesios nos dice que debemos de tener un sello. El sello de salvación del Espíritu Santo. Y en Romanos nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es. Entonces, hermano, ¿qué es? En pocas palabras, ¿qué nos están diciendo estos dos versículos? Que el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, no es salvo. Resumidas cuentas de estos dos versículos, eso es lo que nos está diciendo. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no eres salvo. Amén. Por eso es la importancia, mis hermanos, del Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios, de adquirir ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida, para tener la certeza de que somos salvos. Amén. Amén. Y yo no entiendo, hay iglesias que no entienden el mover del Espíritu Santo y niegan la existencia del Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo, hermano, no somos salvos. Es lo que dice. Es el resumen de esos dos versículos. Quien no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Esa es la importancia, hermano, del Espíritu Santo. Y vamos a hablar más adelante, hermano, acerca del Espíritu, porque hay funciones del Espíritu Santo. Judas 1:24:
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Espíritu Santo, hermano, nos tiene que presentar delante de Dios, amén, sin mancha, amén, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que tener, hermano, mira, hermano, si alguien necesita el Espíritu Santo, anhélelo. Si alguien necesita los frutos del Espíritu Santo, pídanos. Amén. El Espíritu Santo nos va a presentar irreprensibles delante de Dios. Por eso es que Él es nuestro guía. Por eso Él es el que nos guía. Dice, y no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Amén. Hermanos, sin el Espíritu Santo, hermano, la iglesia no tiene guianza. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no tiene consuelo. Amén. Hay momentos que la iglesia necesita consolarse. Hay momentos que la iglesia necesita ser consolada. Es el Espíritu Santo. Amén. La guianza del Espíritu Santo en nuestra vida es importante a tal grado, mis hermanos, que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Amén. Quiero recordarle, hermanos, acerca de los beneficios. Por si se le ha olvidado, hermano, la salvación tiene beneficios. Fíjese, hermano, no sino por si se nos hacía poquito la salvación como beneficio, también la salvación tiene beneficios. Amén. Número 1, paternidad. Amén. Antes, hermano, se podría decir, hermano, que estábamos huérfanos, estábamos en orfandad. Amén. Dice Juan 1 del 11 al 12, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Usted le recibió ya? Amén. A los que le creen en su nombre. ¿Usted cree en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si nos da el derecho de ser hijos de Dios, si nosotros somos hijos, ¿qué es para nosotros Él? Nuestro Padre. Eso es, hermano, como 1 más 1 son 2. Amén. Él es nuestro Padre. Amén. Antes, hermano, no teníamos paternidad. Antes, hermano, mira, hermano, podríamos vivir la vida como quisiéramos, quizás, y no entendíamos. O quizás alguien nos había dicho, hay un Dios en el cielo, pero no lo entendíamos. No lo veíamos desde la perspectiva de Padre. Amén. No lo veíamos desde la perspectiva de Padre, que tenemos un Padre más. Y más glorioso es, hermano, verlo desde la perspectiva de hijos. Amén. ¿Se ha puesto a pensar un poquito, hermano, cómo es que Dios nos llama hijos de Dios? Entonces, hermano, lo que se dice allá afuera, ¿será cierto o no? De que todos somos hijos de Dios. No, hermanos, aquí lo dice. Ahí lo dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad o derechos, son los sinónimos de esta palabra, de ser hechos hijos de Dios, mis hermanos. Ese es un beneficio de la salvación, que tenemos a un Padre en los cielos. Amén. Que tenemos a un Dios que podemos llamar Padre y podemos sentirnos hijos. Y podemos sentirnos hijos, mis hermanos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, amén. ¿Le gustó, hermano, la parte donde el Señor es nuestro Padre? Amén. Amén. Pero fíjese lo que hace un padre también.
Porque el Señor al que ama disciplina Amén. y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como. Fíjese, hermano, ya eres hijo de Dios, pero un padre también corrige, un padre disciplina. Amén. Así como un padre, hermano, en lo literal corrige al hijo, así muchas veces el Señor tiene que corregirnos cuando no estamos alineados con Él. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. ¿A cuántos nos disciplinaron de pequeños, hermano? Amén. Amén. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué sois? Ahí dice, ¿qué dice? Entonces sois bastardos y no hijos. Está dura esa palabra, mis hermanos. Amén. Yo quiero ser hijo, pero no quiero que el Señor me corrija. Yo quiero ser hijo, pero no quiero que el Señor me discipline. Amén. No somos perfectos, ¿verdad? En algún punto resbalamos. En algún punto nos equivocamos. Y es ahí donde el Señor dice, a ver, hay que alinearse. Pero fíjese la promesa, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos y no como bastardos. Está fuerte, hermanos, esa palabra, hermanos. Y no hijos. Amén. Entonces, hermano, para entender la paternidad también tenemos que aceptar la disciplina. Amén. Para entender la paternidad, una paternidad, hermano, sin disciplina no es paternidad. Y un hijo, hermano, que no acepta la disciplina, hermano, no es hijo, es bastardo, dice la palabra. Amén. Siguiente beneficio, el beneficio de la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Fíjese lo que dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, más tenga vida eterna. El propósito, hermano, de Dios es que toda persona experimente la vida eterna. Usted ahorita está en carne y hueso, ¿verdad? Aquí. Su alma es eterna. Su alma es eterna. Eso es lo que está en juego. Y el propósito del Señor es que esa alma experimente la vida eterna. Que ¿quién la otorga, mis hermanos? Dios. Dios. Ese es el propósito de Dios. Eso es, hermano, por lo cual estamos luchando día con día, hermano. Salvarnos. Tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Él otorga la vida eterna, hermanos. Amén. Él otorga la vida eterna. Hermano, la vida eterna, ¿cómo se ve interrumpida? Por el pecado. Amén. El pecado es lo que interrumpe la vida eterna. Si usted, hermano, quiere gozar de la vida eterna, tenemos que esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios, hermano. Una vida eterna abundante que Cristo ofrece. Amén. Una vida eterna, hermanos. Eso es real, mis hermanos. Esto es real. La vida eterna es real. Para todo aquel, hermano, que acepta al Señor como su Señor y Salvador, como su Padre. No dejemos que el pecado interrumpa la vida eterna, que el propósito de Dios de darnos, de gozar de la vida eterna. No dejemos que las cosas, hermano, terrenales nos eviten gozar lo que es la vida eterna. Siguiente, hermano, siguiente beneficio, el perdón de los pecados, hermanos. Perdón de pecados. ¿Tiene beneficios la salvación? Sí, hermanos, muchos beneficios. Colosenses 2:13, y a vosotros
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice ahí? Perdonándoos todos los pecados, mis hermanos. Hay perdón de pecados a través de la salvación que Cristo da, hermanos. Amén. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que por un hombre, ¿qué dice? Entró el pecado. Por un hombre, por Adán, hermanos, entró el pecado. Amén. Amén. Pero también por un solo hombre entró la salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces la salvación, hermano, ofrece un perdón de pecados, hermanos. Se tiene que reconocer a Jesucristo, hermano, como Salvador nuestro, como aquella expiación, como aquel sacrificio por nuestros. ¿Se recuerda, hermano, en el Antiguo Testamento cómo la gente llevaba sus animalitos a sacrificar? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ese pecado, ni siquiera era un perdón, para que ese pecado fuera cubierto por la sangre del animalito, pero no era borrado ese pecado. Ahora dice que ha hecho el Señor un solo sacrificio para que obtengamos el perdón de todos los pecados, hermanos. ¿Ah? Sin importar el tamaño, la gravedad. No, hermano, la gente puede ver, para algunos, hermano, llegar a la salvación y ver que alguien se haya arrepentido, que lo haya conocido anteriormente en su vida pasada, puede ser, hermano, sinónimo de acusación también. Porque la gente se pregunta y dice, ¿cómo aquel violador, cómo aquel asesino, cómo aquel que hizo esto y esto, ahora está buscando de Dios? Ahora está salvo. Pero la Biblia no dice solamente le vamos a perdonar los pecados menos graves y los más graves no. No, hermanos. Perdón de pecados, dice. Todos los pecados, grandes, pequeños, extra large. Amén. 2X. El pecado más inmenso, el Señor lo perdona, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Y eso muchas veces es una contrariedad con la sociedad. Y eso es una contrariedad con la gente que no entiende el sacrificio que hizo la cruz del Calvario. Amén. Yo conocí una persona que desafortunadamente su padre la había violado. Y ahora su padre conocía del Señor. Y yo le decía, pues ahora, si él acepta al Señor, va a ser perdonado. Pero ¿cómo? No puede ser. Y es así. Es así. ¿Le podemos quitar algo a la salvación? ¿Quiénes somos nosotros para decir o clasificar a la gente, hermanos? De decir, este sí y este no. Este sí merece perdón y este no merece perdón. No somos nadie, porque la salvación depende de Dios y es para todos, ¿sí? Para todo aquel que Él cree. Amén. Siguiente beneficio, hermano, una nueva creación. Una nueva creación. Fíjese lo que dice 2 Corintios, usted sabe el texto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor, hermano, nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Amén. ¿O no se siente usted nueva criatura? Amén. Cuando conocemos al Señor, hermano, empieza un momento de regeneración. Amén. Por eso es que la gente no se atreve a acercarse a las iglesias muchas veces, porque dicen, si aquel lo conozco que hizo esto, que es lo otro. Sí, es un proceso de regeneración, es un proceso de restitución. La iglesia, mis hermanos, es un lugar para regenerarnos, hermanos,
para, hermano, para poder, hermano, quitarnos el viejo hombre, sacarnos del viejo estado de hombre o mujer, hermanos, háblese hombre como género humano, lo estoy hablando, y llegar, hermano, a un nuevo hombre. Amén. Es un proceso, hermano, que destaca un inicio, una nueva vida, hermanos. Amén. Es un proceso, hermano, que va en ascendencia. Amén. No va para abajo, va para arriba. Va para arriba, va para arriba, hermanos. Y eso lo tenemos que tener claro. Dios quiere que vayamos en sentido ascendente, que cada día que pase, que cada cierto tiempo el Señor venga y mire en nosotros que estamos progresando en nuestro caminar, hermanos. Amén. El proceso de avanzar, hermano, depende de que cada uno vaya entregando las áreas que necesita entregar. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no soy diferente? ¿No será que necesitas entregar esas áreas que necesitas ser entregadas a Dios? ¿No será que necesitamos reconocer lo que no es conveniente para nuestra vida? Amén. Porque a veces nos sentimos en un atasco, ¿verdad? Como que no, como que estamos patinando en el mismo lugar y en el mismo lugar. ¿No será que necesitamos entregar eso? Decirle al Señor, ya no, ya me cansé de este carácter, ya me cansé de esta forma de vivir, ya me cansé de X o Y situación que aún estoy pasando en mi vida. Cuando se hace eso, mis hermanos, empieza el sentido ascendente. Y tal vez vas en el segundo escalón y te vuelves a atorar y Dios empieza a hablar, te dice, ahora te falta entregar esto. Y vas en el tercer escalón y vas avanzando y vas avanzando. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que vayamos avanzando. Hermano, en la iglesia nadie es perfecto. La iglesia, hermano, es un hospital donde llegamos todos a ser restaurados, a ser liberados, a ser cambiados, a ser transformados. Amén. Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Siguiente beneficio, la salvación, hermano, nos da la ciudadanía del reino de los cielos. Mira, hermano, por ahí alguien anda vendiendo una tarjeta dorada, hermanos. Esta es la mejor tarjeta que puedan tener. Ciudadano del reino de los cielos. Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde dice que está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde fuimos formados, hermano? ¿Dónde fuimos formados? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo, mis hermanos. En el cielo. Del cielo, hermano, nos mandaron un vientre materno. Amén. Y nos dieron vida y nos hicieron nacer en esta tierra. Hay un proceso. Por eso cuando llegamos a los pies de Cristo, por eso se le llama un reconocimiento. Amén. Es decir, que ya lo habíamos conocido antes en el cielo, solo que usted no se acuerda, no se acordaba. Amén. Pero le presentan la salvación y hay un reconocimiento. Volvemos a conocer, como que nos regresa a la memoria, mis hermanos, y dice, como que volvemos en sí, como el hijo pródigo, pues. Amén. Nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Amén. Aquí solamente vamos de paso. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya le expliqué por qué es a mí mismo, ¿verdad? Porque nosotros somos el cuerpo espiritual del Señor. Y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Amén. Ciudadanía del cielo. Amén. Vamos hacia el cielo. Siguiente beneficio de la salvación, hermano, es integrado al cuerpo de Cristo. Es integrado al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:2 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos integrados al cuerpo de Cristo. Cada uno, hermano, tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Pero ese privilegio, ese beneficio lo tenemos solamente cuando entendemos la salvación en nuestra vida, cuando hemos llegado a ser salvos. Amén. La iglesia, hermano, el integrarse al cuerpo de Cristo es integrarse a la iglesia, hermano. Amén. Ya no se puede sentir usted solo. Gloria a Dios. Amén. Ahora es parte del cuerpo de Cristo, ahora es parte de una congregación, es parte de una iglesia, hermano, que tiene identidad, hermano. Amén. Que tiene identidad. La iglesia, hermano, somos ¿qué? ¿Cómo lo llamamos aquí? Iglesia de Cristo, amén. Pero ¿cómo usted saluda a la persona que usted tiene a la par? Como hermanos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Amén. 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 Somos familia, hermanos. Amén. Tenemos que vernos como familia. Amén. Tendremos, pero ¿sabe qué, hermanos? También los miembros del cuerpo, hermano, aprenden a sujetarse unos a otros. Amén. Unos a otros. Esto también, hermano, es salvación, es beneficio de salvación. Siguiente, hermanos, con esta casi termino, hermanos. Amén. Se le entrega los regalos, se le entrega regalos, hermano. Usted y yo obtenemos regalos cuando somos, hermano, cuando obtenemos la salvación. 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, regala dones, hermano, que son regalos, habilidades que Dios da a los que son edificados en el cuerpo de Cristo. Le decía que si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene la salvación. Amén. Y si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo podremos obtener los dones? Entonces, eso es un beneficio directo de la salvación, que Dios nos entrega regalos, nos entrega dones, hermanos. Amén. Para desarrollarnos hacia una madurez espiritual. Amén. Para desarrollarnos a una oportunidad de servirle a Dios, hermano, dentro de la iglesia. Amén. Quizás usted, hermano, todavía no sabe cuál don tiene, pero usted tiene por lo menos un don, un regalo que el Señor le ha dado, hermanos. Y es importante saber, no solamente saber que lo tengo, sino administrarlo, ponerlo en práctica, mis hermanos. Amén. Póngase de pie. En esos tiempos finales, mis hermanos, es importante que la iglesia no olvide que somos una iglesia salva. Que el enemigo, hermano, no venga a atacarle, a atormentarle con la duda, con el miedo, con la incertidumbre, si hay o no salvación.